nunca me contó. Es el resultado de una investigación que yo hice en Colombia el año pasado. Tuve la oportunidad de irme a visitar mi país y encontrarme con muchas personas que tuvieron un pasado ligado al de mi padre, como fue el de los peores enemigos. Yo al principio pues tenía seguramente algo de miedo de acercarme a estas personas, pero finalmente de estos encuentros salen historias muy positivas por la reconciliación y el perdón que se dieron al transcurrir estos encuentros. Y además me parecía que acercarme a los enemigos de mi padre podría darnos a todos una perspectiva diferente de quién es él a la hora de contar sus historias y el dolor que le transmitió a otras víctimas. Me parecía que tener por primera vez el testimonio de sus enemigos, quienes nunca han escrito nada sobre Pablo Escobar, porque el libro sobre mi padre están escritos la mayoría por las personas que de una u otra forma lo conocieron, pero más desde la amistad o algún tipo de relación que desde la posición de enemigo. Entonces me parecía importante que este libro contara esa otra mirada. El caso de Ramón Izaza, por ejemplo, un jefe paramilitar de la ultraderecha de Colombia, refleja un poco esa realidad. Mi padre le hizo 13 atentados e incluso uno de sus hijos, Johnny Izaza, falleció en esa guerra que hubo entre el paramilitarismo y el cartel de Medellín. Desde entonces tuve la oportunidad de encontrarme el año pasado en la zona del Magdalena Medio con Ramón Izaza y de él contarme cómo había comenzado esa guerra con mi padre, porque yo pues recuerdo que también él había sido desde el principio amigo de mi padre y de alguna manera mi padre era un aliado de los paramilitares de las zonas del Magdalena Medio. Sin embargo, pues terminaron enemistados de la forma como él lo describe bien ahí en este capítulo. Me parecía importante ver cómo un padre, un hombre que tiene 80 y tantos años hoy y que ha sufrido la pérdida de uno de sus hijos, tiene la capacidad de contarme a mí estas historias sin dejarse llevar por el odio ni por la violencia. Y me parece que nos puede ayudar mucho a nosotros los colombianos que no tenemos un ejercicio del perdón ni del diálogo y de la reconciliación con enemigos feroces del pasado y a través de mucha violencia. Y creo que estos son ejemplos que nos permitirían a todos inspirarnos en ver la manera como es posible de verdad reconciliarse. También hay unas historias muy fuertes que tienen que ver la relación de mi padre con la CIA y con la DEA. En el caso concreto de la historia de la CIA, tuve la posibilidad de conocer a Aaron Seal, es el hijo del agente de la CIA que trabajaba para mi padre, Barry Seal, que fue asesinado en el año 86, porque él tomó unas fotos que también publico en este libro, donde iban ocultas, iba una cámara oculta en el avión que mi padre le compró a la CIA para el tráfico de cocaína, y de ahí esas fotografías pues demostraron por primera vez la actividad de mi padre como narcotraficante, con lo cual desde ese momento mi padre comenzó una cacería por este hombre y lo declaró muerto, daba $1 millón si lo traían vivo o $500,000 si lo mataban. Y efectivamente, bueno, así sucedió. Y aquí en esta historia tuve la oportunidad de encontrarme con Aaron Seal en México el año pasado y demostrarle el contenido de mi capítulo sobre su padre, de que me ayudara a corregirlo, y eso hicimos. Y la verdad que me aportó muchísima información del otro lado de la familia, de ellos con la experiencia que tenían como más cercana a la parte institucional y demás. Y lo que ellos defienden pues es una teoría de un complot, porque dicen que su padre a propósito lo dejaron desprotegido para facilitar su asesinato dentro de Estados Unidos. Eso es lo que sostienen pues la viuda y el hijo de Barry Seal. Con lo cual hay muchas historias que nos ponen a uno a pensar ese nivel de corrupción tan alto en el que estaba conectado Barry Seal. El jefe de una de las personas del FBI encontró en el cuerpo de Barry Seal el teléfono personal de George Bush padre, con lo cual pues uno se cuestiona hasta dónde realmente iban todas estas redes de corrupción, sabiendo que en ese momento pues ya se trataba del vicepresidente de los Estados Unidos y al principio se trataba de quien era en realidad el director de la CIA, también en una época en el pasado. Eso fue después del escándalo Irán-Contras. Entonces, bueno, historias como estas también nos llevan a encontrar a otros amigos
que también le sirvieron a mi padre en el pasado. Por ejemplo, el hombre que le cuidaba el dinero tiene una historia muy particular. Yo encontrarlo me pareció sorprendente porque era alguien que para mí era muy difícil de encontrar, justamente porque tenía esa posibilidad de esconderse y de guardarle tan bien el dinero a mi padre. Y encontrarlo y contarme las historias de cuánto se ganaban en un fin de semana que hablaba entre 50 y 70 millones de dólares en la época de la llamada epidemia del crack en Estados Unidos, donde se vendió muchísima cocaína, pues muestra un poco cómo evolucionaba ese negocio y a qué nivel de corrupción y de dinero que entraba diariamente, pues eso les permitió también tener y ostentar semejante poder y terminar sometiendo a toda una democracia su voluntad por la vía del terror, por la vía de la violencia, por la vía de la extorsión y también, por supuesto, de la corrupción. Encontrar y seguir las maneras como se guardaba el dinero, como le preguntaba yo a él, cuánto estaban involucrados o no los bancos en estas operaciones. Un poco ya alejándome, ya no tanto a mi padre como protagonista, sino todos aquellos que hicieron posible que esta historia pues llegara a los extremos que llegó. El libro Mi padre está un poco más ordenado cronológicamente y en cambio este segundo pues son historias que tienen una total independencia. Cada capítulo cuenta algo muy diferente y no tiene una correlación con el siguiente, así que también es un libro fácil de leer que se puede empezar en cualquier orden sin que eso altere el resultado de la historia. Y me parece pues que más que aburrirlos yo con estos relatos, me gustaría aprovechar la oportunidad de compartir con ustedes, de tener la oportunidad de que ustedes me hagan preguntas. Me parece que es mejor que podamos aprovechar este momento para responder las preguntas del público, que bien pueden ser sobre el libro, sobre la historia en general. Con mucho gusto, pues para eso estamos acá. Bueno, y finalmente decirles que Mi padre está ya traducido a 14 idiomas. Ha sido realmente un libro que le ha ido muy bien en España, va casi por la 12ª edición y ahorita va por la 3ª edición este nuevo Pablo Escobar, lo que mi padre nunca me contó. Está traduciéndose actualmente a 5 idiomas y esperamos, bueno, que estas historias principalmente puedan contribuir para que el mundo vea la posibilidad de replantearse la manera como la guerra contra las drogas está siendo abordada, porque justamente producen historias como las que están aquí reveladas y hace que se repitan en el tiempo de manera indistinta. Así que, bueno, gracias por tomarse la molestia de venir hasta acá y me encantaría que tengamos la oportunidad de que me hagan alguna pregunta si tienen alguna por ahí. ¿Cómo estás? Usted ha dicho varias veces que le molesta la versión de la DEA de Netflix. Bueno, que dice que es la versión de la DEA sobre Pablo Escobar. ¿Por qué? ¿Qué corregiría de esa versión, que es también la versión que tenemos los colombianos, digamos? Y bueno, y si tiene algún estigma, como hijo de Pablo Escobar, además del cambio de identidad que tuvo que vivir. Bueno, mira, pues en primer lugar debo decir que la serie de Narcos, claramente hay un personaje que brilla por su ausencia, que es Barry Seal. Es increíble cómo en 2 temporadas no se tiene en cuenta la participación de un estadounidense en las tareas de narcotráfico que mi padre llevó adelante a principios de la década de los 80. Sorprende que justamente se trata de un narcotraficante norteamericano, se trata de un agente de la CIA y de un informante de la DEA en ejercicio, y qué casualidad que una persona como con idéntico poder dentro de Estados Unidos que el que tenía mi padre dentro de Colombia sea quien más brille por la ausencia en la serie de Netflix. Y si la escribieron por los de la DEA, no creo que se trate de un asunto de mala memoria o mucho menos. Me parece que la figura de Barry Seal es demasiado importante como para ser ignorada de esa manera, pero yo no creo que eso sea en realidad una de las cosas más graves. También se les olvidó incluir el capítulo que yo titulo El tren, que era como mi padre llamaba la ruta que tenía con estos agentes de la DEA. También es un capítulo que no está. Y muchas otras historias, si tú revisas los hechos, pues en realidad ni siquiera sucedieron de la forma como ellos las plantean. Personajes los hacen durar más en el tiempo de lo que en realidad duraron en la vida del cartel. Y algunos, como mi tío materno Carlos, que vendía Biblias, lo pusieron a vender cocaína en la serie. Ya lo pintaron como un delincuente. Y así sucesivamente con más de uno. Entonces la verdad que
Estas series yo comienzo a poder medir el impacto negativo que están teniendo sobre la sociedad cuando, una vez publicadas, yo recibo por las redes sociales mensajes privados de jóvenes que me mandan a mi padre tatuado, o se visten como él, o se ponen su bigote, o se peinan como él, y entonces me mandan videos amenazando como él, diciendo plata o plomo, etc. Y hay una gran cantidad, y te sorprendería, desde Australia hasta Nepal, hasta cualquier lugar del mundo, en África o en Europa o en Centroamérica, Latinoamérica, no hay prácticamente lugar de donde yo no haya recibido un mensaje de ese tenor. Y ese es el resultado de las series. El resultado de la lectura de mis libros pues debería ser distinto, y si no, yo me equivoqué al escribirlos porque no pude transmitir el mensaje que he querido, que es justamente que estas historias son para tenerlas presentes, pero de ninguna manera para imitarlas. Y esa es un poco la diferencia. Si yo glorificara a mi padre, seguro que vendería el triple de libros, o si estuvieran prohibidos también. Entonces estoy un poco en desacuerdo que se cuente la historia de esa manera. No que se cuente la historia, yo no me puedo oponer a eso, pero sí que se lo haga glorificando la actividad criminal de mi padre. Gracias. Hola. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Quería conocer si tanto usted como el resto de su familia son bien recibidos en Medellín, en Colombia en general. Mira, en general no hemos tenido ningún episodio, la verdad, que lamentar, y debo decir que me he encontrado con muchos colombianos en mis viajes recientes al país, y debo decirte que no he tenido ningún episodio que recuerde que lamentar, y al contrario, muchos se me acercan a decirme que agradecen la manera respetuosa como yo he buscado contar la historia de mi padre, generando conciencia en la juventud, evitando que otros jóvenes quieran seguir por el camino de mi padre, que me reconocen como un colombiano que quiere llevar en alto los valores de la mayoría de los colombianos y no aquellos que mi padre llevaba, que era más por el lado de la violencia y de justamente la pérdida de todos esos valores. Entonces, hasta ahora no he tenido, la verdad, episodios que lamentar, y creo que ha sido positivo porque muchos se han acercado a mí después de la experiencia que tuve con el documental Pecados de mi padre. Incluso hemos tenido procesos de reconciliación hasta con el Ejército Nacional de Colombia. Entonces, creo que de a poco se ha ido reconstruyendo una relación diferente entre lo que es la familia de Pablo Escobar y Pablo Escobar en sí mismo. Porque al principio, debo decir, no se distinguía a la familia de Pablo Escobar del propio Pablo Escobar. Entonces, hoy buscamos ser reconocidos como individuos. Eso no implica eludir ninguna responsabilidad, implica asumir las propias, pero también evitar que ese pasado de mi padre termine de alguna manera afectándonos tan directamente como nos afectaba antes, sin que en realidad pues fuera algo lógico y cierto, porque los delitos no se heredan, pero en ese caso y en ese momento parecía que sí. Muchas gracias. Gracias. Muy buena, Juan Pablo. Quería hacerte una pregunta. No sé si en tu libro lo tratas, pero ¿qué relación tienes tú con John Jairo Velázquez, alias Popeye? Mira, estábamos muy peleados en el pasado, pero ahora hicimos las paces. Él públicamente me pidió perdón por las equivocaciones que había dicho en contra mía. Yo también salí con la misma intención porque, como le decía en ese momento, pues yo lo reconozco a él como una persona que en el pasado y en su momento cuidó de mi padre con su vida, y le tengo gratitud hacia él, igual que yo cuidé a mi papá cuando me tocó el momento. Hoy en día tengo una relación de total transparencia. Yo no hago referencias sobre su historia, me muestro respetuoso hacia su persona, y él también hace lo mismo, y él públicamente me ha pedido recientemente perdón por todas esas acusaciones, esas cosas que pasaron, que en realidad pues tenían que ver, según él mismo lo explica en los videos, con presiones de terceros, etc. Así que eso es una relación tranquila, igual que la tuvimos en el pasado, pero no tenemos, pues digamos así, una fluidez, una amistad cotidiana, porque él está en Colombia y yo estoy viajando por otras partes y no hay mayor relación. Gracias. Buenas tardes, Juan Pablo. Soy Ana, soy de Hola, Polonia. ¿cómo estás? Bien, gracias.
Mire, he leído dos libros y me ha llamado la atención que 2 libros están dedicados a tu hijo Juan Emilio y tu familia materna. Me gustaría saber qué dices a tu hijo Emilio sobre tu padre y su abuelo. Bien, pues mira, yo estoy enseñando a mi hijo a que crezca con amor hacia su abuelo, porque estoy seguro que si su abuelo estuviera vivo, le daría muchísimo amor a mi hijo, igual que yo lo recibí de mi padre. Con lo cual, pues hablaría muy mal de mi persona si yo ayudara a crecer a mi hijo con cierto odio hacia la figura de su abuelo. Por supuesto que tengo la responsabilidad y la cumpliré de contarle a mi hijo todas las cosas malas que hizo su abuelo a su debido tiempo. Ahora tiene 4 años. Sin embargo, es mi compromiso poder justamente con él mostrarle todas las lecciones de vida que yo aprendí. Tarea para el hogar, pues le tocará leer los 2 libros y mirar el documental, porque es parte del mensaje que yo le he querido dejar, no solamente a él, sino a toda una generación de jóvenes que puede soñar con la posibilidad de que ser Pablo Escobar es una buena idea, y me parece que es mi mayor reto como padre, criarlo con los valores humanos necesarios y suficientes para que en el momento en que él pueda elegir quién quiere ser en su vida, pues sepa muy bien que puede amar a su abuelo, pero que no por ello debe imitar sus pasos, ni mucho menos. Con lo cual, mi gran reto como padre es alentarlo a que siga sus estudios, como mi padre me alentaba a mí que siguiera los míos, y finalmente lo hice. Entonces esa es la manera como lo estoy haciendo, y en muchos casos, como por ejemplo la forma como mi padre me educó respecto de las drogas, sin duda que repetiré la fórmula, pues porque conmigo realmente funcionó muy, a pesar de haber estado tan de cerca en un mundo rodeado de drogas siendo un niño. Muchas gracias. Gracias. Hola, Hola, ¿qué tal? Yo quería preguntar qué relación tenía Pablo con el presidente de España, Felipe González. Siempre se ha habido rumores de que financió la campaña del PSOE. Mira, yo cuento un poco esto en este libro, Mi Padre, pero en realidad mi padre formaba parte de una comisión de legisladores colombianos, como hay delegaciones que se invitan para la posesión de determinados presidentes. Eso no solamente pasa acá, sino en muchos países, y el Congreso de Colombia en este caso los representantes a la Cámara designaron una comisión para venir aquí, no sé en calidad de qué, pero sí eran en calidad oficial, era una visita oficial, porque mi padre en ese momento había resultado elegido representante a la Cámara. Entonces su venida tiene más que ver con la relación con la política en Colombia que con la relación con el presidente aquí. Por ahí hay fotos de su posesión y yo las publico, perdón, de la presencia de él aquí, la posesión, y yo las publico en estos libros, pero la verdad es que yo sepa, y si lo supiera, pues habría revelado sin ningún temor la relación que habría existido, pero realmente más viene por el hecho de que él era un representante a la Cámara, y como político lo enviaron a formar parte de la comisión que vino a estar acá presente dentro de la delegación de Colombia, nada más. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Quería hacerte una pregunta de carácter objetivo en cuanto a las historias que tú cuentas de tu padre, y otra de carácter subjetivo porque de alguna manera me afecta a mí. Yo quiero que me digas el papel que los abogados que tenía tu padre, yo soy abogado de personas de similares características, salvando las distancias. ¿Cuál es el criterio que tú tienes de los abogados? Vamos a llamarles, como tú dices, de los bandidos, y si hicieron un buen papel, hicieron un mal papel, o un papel aséptico, intervinieron de alguna manera. Imagino que comprendes perfectamente la pregunta. Claro, claro que sí. Te puedo contar varias historias. En realidad, primero que nada, es sabido que debido a la gran cantidad de problemas legales en los que mi padre se metió, abogados era lo que había. Yo creo que a la par que bandidos, mi padre también contrataba abogados para resolverle sus problemas legales en los que se iba metiendo.
y por supuesto pues involucraba abogados de muchas nacionalidades, principalmente pues colombianos y estadounidenses, que era donde se originaban todos esos problemas. Y debo decir que había como dos clases de abogados: el abogado que hacía más el oficio como tal, y el abogado que era el emisario, el que llevaba la razón, el que llevaba la amenaza, o el que llevaba el dinero para la corrupción del juez, del funcionario, del investigador o del testigo. No, había como esos dos tipos de abogados: aquel que era más el de oficio, el que luchaba por en una alta corte, donde fuera, pero alguien un poco más ilustrado que los otros, que eran más aquellos que se acercaban al poder desde otro lugar con la plata en la mano y con la amenaza en la otra, con la política de mi padre de ofrézcale plata y ofrézcale plomo a ver qué elige. Entonces creo que ahí te encuentras con esas dos historias: aquellos abogados que también, debo decir, sufrieron mucho, porque muchos de ellos fueron asesinados simplemente por defender a mi padre, y yo creo que todos en este mundo tenemos derecho a la defensa. No importa el crimen que hayas cometido, pues tienes el derecho a tener una defensa legítima, y en ese momento ese derecho a él se le estaba vulnerando, porque ya muchos abogados tampoco tenían el deseo de trabajar para él, en virtud del miedo y el peligro que representaba para sus vidas, para su profesión. Y de hecho fueron por lo menos 7 u 8 abogados que asesinaron. Incluso la policía llegó a algunos extremos en los que terminó, los detenía por ahí en la calle y les metía en el baúl de su automóvil dinamita y armas, con tal de hacerlos parecer como terroristas para que dejaran de ser abogados de Pablo Escobar o de sus lugartenientes. Entonces sí, historias hubo muchas, pero como te digo, habría que individualizar el papel de cada uno. Pero así como también pagaron un precio altísimo con su vida por defender los derechos de otros presos, acusados, con derecho o sin derecho, pero acusados y con el derecho a la defensa, pues hay muchas historias de ellos que involucran también parte de las negociaciones con los gobiernos sucesivos para las condiciones de la entrega a mi padre, o de una segunda reentrega, o de una negociación con el gobierno, con la fiscalía y demás. Así que también grandes conocedores de la corrupción al interior de las instituciones, y también grandes partícipes, algunos de ellos, de esa corrupción institucional que mi padre también patrocinó ampliamente en esa época. Gracias. Hola. ¿Qué tal? Bueno, mi pregunta es, he visto varias entrevistas y siempre hablas que, bueno, que tu papá ha sido un bandido, pero también fue un gran padre. En vista de que hay muchísimas frases que se han colado por estas series que se han hecho tan populares, ¿con cuál frase te quedarías de tu padre, si recuerdas alguna en este momento? Esa, la primera, y ya luego. Vale, mira, pues yo la frase con la que me quedo, que tampoco es justamente la que se haya transmitido en ninguna serie, es aquella que me dijo mi padre cuando me educó sobre las drogas. Yo tenía 8 años y me dijo, así comenzó la conversación, diciéndome: valiente es aquel que no la prueba, cuando hizo referencia directa a las drogas. Y yo creo que es una frase que tiene pues dentro de sí mucha sabiduría y mucho poder, sobre todo viniendo de una de las personas que más droga vendía en ese momento, a principios de los 80s. Entonces es una frase que mantengo presente, porque a la hora de los excesos siempre los seres humanos tenemos que recurrir a aquellos valores con los que fuimos criados en el pasado por nuestros afectos. Entonces esa es una frase con la que yo me quedo, porque me parece que mi padre pues quería claramente mantenerme a mí al margen del consumo de drogas, porque sabía también lo expuesto que estaba en virtud del mundo en el que yo había crecido y había nacido. Vale, y ya la segunda es, de todas las historias contadas en el libro, ¿cuál sería la más relevante a tu juicio o que te marcara durante tu vida? Y si consideras que una de ellas causaría algún revuelo en la actualidad, o sea, que alguien se pueda sentir sentido por alguna de tus palabras. Pues mira, evidentemente que este nuevo libro muchos de sus capítulos causan revuelo. Ahora, los revuelos que podrían causarse son tan importantes que los han mantenido callados, o sea, no ha pasado ninguno.
y eso es lo que me parece más importante y más relevante, porque hay historias supremamente escandalosas desde el capítulo 1 hasta casi el último, y sorprende que en Colombia hay un silencio sepulcral, por ejemplo, de los medios de comunicación, donde no se hace referencia, pero no, están mudos respecto de todo lo que yo revelo en este nuevo libro. Y eso evidencia pues también una clara connivencia, me parece a mí, de ciertos sectores de los medios de comunicación con muchos sectores de poder que obviamente no quieren hacer eco ni hacer un escándalo de estas revelaciones, porque pues tampoco les conviene ayudarme a mí a vender más libros y a ellos a exponerse más, a tener que salir a dar respuestas. Sin embargo, yo también escribí este libro y estas historias me atreví a revelarlas porque mi compromiso está con la verdad, no con hacerle favores a determinados sectores. Sin embargo, también me puse o sea, yo no tuve necesidad de usar nombres propios, decir es que fulanito, la gente tal al que le recibía a mi padre tal droga, ¿no? Simplemente yo creo que lo importante es contar estas historias para que sirvan de referencia de cómo está el prohibicionismo gestando y garantizando la repetición sistemática de estos cuentos. Y nos podemos preparar para los próximos 20 años y no van a ser muy diferentes las historias, porque involucran corrupción, involucran poder, involucran la alta rentabilidad del negocio del narcotráfico y demás, con lo cual para mí es algo que realmente supera, y obviamente nos dio miedo publicar algunas historias, pero había que hacerlo porque el compromiso pues va mucho más allá. El libro ya está publicado y ya no tiene reversa, pero sí creo que hay muchas reveladoras, y la más fuerte de ellas siento yo que es la que llama El Tren, el capítulo del tren, donde pues ver cómo mi padre mandaba 800 kilos de coca todas las semanas durante 3 años, pues es una cifra que supera mucho, son casi 90.000 kilos de cocaína, y como más de 800 millones de dólares que mi padre se mete al bolsillo, 400 los corruptos y 4.000 millones los carteles de los que nunca se habla, que son los de Estados Unidos. Entonces sí, hay miles de historias aquí que se cuentan que podrían ser muy peligrosas o relevantes o escandalosas o lo que como las quieras llamar, pero evidentemente me imagino que tienen pues de pronto tanto poder que mejor dejarlas ahí calladitas y que no se sepa mucho, ¿no? Gracias. No. Quería preguntarle qué significa para usted Lara Bonilla y qué significó en aquel momento, y si dice que han pedido perdón los enemigos de su padre a usted. Quería saber si usted también está en esa idea de pedir perdón a los familiares de quien asesinó a su padre. El significado para mí de Lara Bonilla es, como para muchos en Colombia, el antes y un después en lo que significó el Estado enfrentando al narcotráfico. La primera respuesta violenta fue la muerte del ministro, con lo que terminó siendo un enfrentamiento muy personal entre mi padre y el ministro, más que entre las mafias y las organizaciones. Era ya algo de tinte exclusivamente personal, de señalamiento entre un hombre y otro. Entonces, siento que Lara Bonilla significa, sin duda, es uno de los primeros mártires de la guerra contra el narcotráfico como tal. Tuve la oportunidad de conocer a sus 3 hijos, a Pablo, a Rodrigo y a Jorge, y de tener unos diálogos muy conciliadores y positivos con ellos, por supuesto muy difíciles, pero esas oportunidades también me abrieron otras para seguir hablando con muchas víctimas de la historia de mi padre, y lo he seguido haciendo porque creo que ha sido una de las herramientas más liberadoras y sanadoras para todos, tanto para aquellas familias que de pronto siento que me han escuchado, como para mí también a nivel personal. Y hoy tengo una gran amistad con Jorge Lara, que valoro y respeto muchísimo, y me pidió algunas cosas de acá de España, por ejemplo, para que le lleve porque le gusta. O sea, tenemos esa confianza, y eso es sorprendente porque en el pasado nos unió una historia de mucha violencia, pero hoy yo recibo un mensaje de Jorge donde me dice: ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? Oye, si estás en Madrid, tráeme tal cosa, que tengo un antojo de tal. Y eso habla mucho de la calidad de la relación que tenemos, de la confianza,
y del respeto mutuo que nos tenemos. Yo me he acercado con el máximo respeto posible a pedirles perdón y lo he hecho así con todas las víctimas y seguiré haciéndolo hasta la última víctima que pueda conocer. De hecho, he presentado incluso víctimas entre sí, muchos del avión de Avianca, familiares que no se conocían, que también iban en el mismo avión. Yo he terminado generando esos vínculos entre estas familias, porque tampoco hay una lista oficial de víctimas de Pablo Escobar. Hay mucha especulación, pero no hay un tratamiento serio también de las víctimas de mi padre en ese sentido. Entonces yo he buscado hacer lo mejor posible que se puede con la historia que hay y con las posibilidades que uno a veces tiene de encontrarse con personas que han sufrido esta violencia. Bueno, hacemos 2 preguntas más. Vale. Buenas tardes. Buenas, ¿cómo están? Una preguntita. El fin de este círculo vicioso suele saldarse con sangre. Hay muchas teorías de cómo murió su padre. ¿Cuál es la opinión o la versión tuya? Bien, ya te... Mira, yo tengo un capítulo en este nuevo libro que se llama Las últimas 72 horas de mi padre. Ahí tuve la posibilidad de entrevistar a las últimas 3 personas que cuidaron de él esos 3 días, en los que puedo hacer una descripción, y la hago de hecho muy detallada. Fue de los capítulos que más me costó escribir, por el deterioro en el que vi a mi padre en ese momento, en virtud del testimonio que me dieron esas personas en las que confío mucho. Confío mucho porque mi papá en ese entonces valía $20 millones y esta gente lo tenía meses y meses cuidándolo y nunca lo entregó. Es decir, que creo en cada una de las palabras que ellos me han dicho respecto de esos momentos. Hay unas grabaciones telefónicas donde puedes evaluar la cantidad de veces que yo le cuelgo a mi padre el teléfono diciéndole que no nos llame más, que estábamos bien. Eso indica que tanto él como yo éramos conscientes de que si él seguía llamando al hotel de las fuerzas militares, pues era muy lógico que su ubicación iba a quedar al descubierto y sería encontrado por quienes los perseguían. Efectivamente así sucedió, pero no sucedió porque Pablo Escobar se le olvidó que no podía utilizar el teléfono, ¿no? En realidad lo utilizó a propósito porque ya su familia no estaba en calidad de protegida del gobierno colombiano, sino en calidad de rehén. Es algo una figura muy diferente. ¿Por qué digo rehén? Porque habíamos sido expulsados por la vía de la fuerza desde Alemania, obligados a subir a un avión de una aerolínea comercial contra nuestra voluntad y nosotros pudiendo y queriendo ejercer nuestro derecho a comprar pasajes para ir hacia otro país. Con lo cual, desde Alemania hasta Colombia prácticamente pues no nos mandaban amarrados, pero casi a patadas nos subieron al avión y nos forzaron a regresar a donde ellos sabían que nos matarían nuestros enemigos. Era claro que eso pretendía poner a elegir a mi padre entre la vida de su familia o la vida de él. Finalmente lo que hizo fue aparecer, por eso él comienza tantas veces a llamar, pide hablar con todos nosotros, prácticamente a despedirse, y evidentemente es encontrado. Por eso está descalzo, porque es que el hombre más buscado del mundo, que dormía con sus zapatos sobre la mesa de luz y amarrados a su ametralladora, ese día no se quería escapar, porque no intentaba escapar. Mi padre podría perdérsele la pistola, el fusil, lo que quieras, menos los zapatos. Y en esas fotos, si lo analizas, no tiene zapatos. Fuera de eso, hablé con los médicos forenses y me garantizaron que mi padre se había suicidado, que habían tenido que alterar el informe final porque la policía pues los había amenazado para cambiar esa versión que no era tan feliz para las instituciones. Entonces, y te digo algo más, a mí no me importa en realidad mucho cómo fue que murió mi padre, pues porque si le cayó un piano en la cabeza, o la verdad se pegó él el tiro, o se lo pegó otra persona, está muerto y eso es lo importante. Entiendo que para la institución pues tenga un mayor valor, pero si ya ni siquiera entre las instituciones se ponen de acuerdo en la versión real final, porque hay un libro que se dice aquí, así maté a Pablo Escobar, lo escribe el coronel Aguilar, y ahora hay un libro que escribe el general Naranjo diciendo que no lo hizo. Entonces todo el mundo dice yo lo hice. También hay otro libro que escribe alias Don Berna y dice mi hermano lo hizo, y también los norteamericanos dicen que lo hicieron. Es evidente que nadie lo hizo, que el único que en realidad tomó la determinación de acabar con su vida en ese momento pues fue mi padre. Esto no me hace sentir a mí ni más o menos orgulloso, simplemente es como la vida de mi padre terminó.
nada más. No pretendo agregarle a esta cuestión algún tinte político de ninguna manera, pues porque como te digo, mi padre está muerto, pero evidentemente sí, esa historia ha servido para que muchos digan yo lo hice, yo fui el que disparé, cuando en realidad nadie estaba por ahí. En todo caso, como he dicho, mi padre murió en un enfrentamiento entre mafiosos, porque quien entró a la casa donde él estaba refugiado era Carlos Castaño, y él no era miembro de la policía ni del ejército, él era un antiguo miembro del cartel de Medellín. En todo caso, murió en una pelea entre mafiosos y no en una pelea entre la institución que lo perseguía y él, que era un delincuente que estaba siendo perseguido. Y se quitó la vida claramente. Porque me lo dijo todo, me dijo siempre, 15 tiros en mi pistola que tengo, 14 para mis enemigos y el último para mí. Y me dijo dónde se lo pegaría, y ahí fue donde se lo encontraron. Entonces, yo no tengo duda, para mí esto no es una teoría, es una certeza. Pero tampoco me lo tomo tan a pecho si alguien dice yo lo hice. La verdad que es algo que es lo que sucede cuando figuras como las de mi padre, sobre él se han tejido tantas historias, tantas versiones, sobre un mismo hecho. Durante años fue el culpable de la muerte de Bernardo Jaramillo Osa, de Pizarro León Gómez, de Antequera, pero finalmente se sabe que no tuvo nada que ver con esas muertes, así que sobre las historias de mi padre aún se siguen haciendo muchas especulaciones, y por supuesto esta no es la excepción. Gracias. Bueno, hacemos la última. Aquí la última, si no hay otra persona que la quiera hacer, pues ya yo pregunté. ¿No? Vale. ¿Ha sentido miedo Juan Pablo Escobar? Y de sentirlo, ¿cuándo ha sido el momento en que más lo has tenido? ¿Como hijo del bandido, como tú dices, o como el individuo que ha tenido que cambiar su identidad y ahora dar la cara y contar historias que, como bien ya nos has dicho durante esta entrevista, son escandalosas? Bueno, mira, yo creo que hay dos temas en la vida que me dieron miedo. La primera fue tomar la decisión de no ser Pablo Escobar 2.0, porque era en realidad el camino más fácil para mí, tristemente. Y el único que en apariencia, en ese momento y circunstancias de mi vida, valiendo $4 millones en mi cabeza, me parecía que era la única salida para mi vida. Pero después de eso vino un momento difícil, que fue cuando el cartel de Cali me pide que debo ir a visitar a sus jefes, en virtud de que ellos ya habían ganado la guerra. En ese momento, pues, ¿quién va a ir a una reunión donde le garantizan que lo van a matar? Porque para eso era que me estaban invitando. Entonces, pensé mucho la posibilidad de ir y realmente me negué porque mi instinto de supervivencia me lo impedía. Y muchos mafiosos me amenazaron que tenía que ir, que bueno, que ya me iban a matar de todas formas. Y hasta que un enemigo de mi padre se me acercó con mucho respeto, que yo no conocía además, y me dijo, Juan Pablo, tú deberías de meditar esta decisión, y yo creo que lo mejor que puedes hacer es ir, porque la única chance que tienes de salvar tu vida es llegando puntual a la reunión donde te van a matar. Y me pareció como válido su argumento. La verdad que dije, pues, la verdad tiene razón, ayúdame a arreglar la reunión, porque si ya estoy muerto, pues agilicemos el trámite. Y ahí fue un momento de miedo, pero también de aceptación, de que esto terminaría como Dios dijera que tenía que terminar, y finalmente me entregué al destino y aquí estamos. Los enemigos de mi padre finalmente me dejaron vivir, milagrosamente me dejaron sobrevivir, y yo se los agradezco en mis 2 libros. No me olvido de esa realidad, porque les digo con mucho respeto que a ellos les debo la vida también, porque me la respetaron y me la dejaron. Me dijeron en ese momento, te dejaremos vivir, pero te condenaremos a ser pobre. Y obviamente nos quitaron todas las cosas que teníamos en ese momento, porque tenían miedo de que yo, con mucho dinero, me convirtiera en el futuro en otro Pablo Escobar y viniera después a cobrarle a ellos las cuentas. Pero entendieron que yo no tenía esa actitud y finalmente me dejaron vivir, y fue un milagro que realmente hayan tomado esa decisión, porque en ese momento eran los hombres más poderosos de Colombia, y matarme a mí pues no habría significado ningún problema para ellos, o no les habría también costado ningún esfuerzo. Desde entonces, pues bueno, cada que me va a dar miedo de algo, me acuerdo de los momentos previos a esa reunión y como que se me va quitando. Gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos.
Bueno, si trajeron sus libros, con mucho gusto se los vamos a firmar. Entiendo que va a ser una arriba, en otro lugar, por orden de llegada, con mucho gusto se los firmo y les agradezco mucho por su presencia. Les dejo un abrazo a todos. Gracias.